Hola, vamos a hablar el día de hoy de grasa abdominal. ¿Qué tan importante es tomar en cuenta mi índice de cintura para estar saludable? ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate. Hola, yo soy Aurora de Maya Salud y Nutrición y vengo a saludarte con muchísimo cariño como siempre, porque hoy vamos a tocar un tema interesantísimo y vamos a ver varias diferencias que a veces confunden a mis pacientes. La grasa abdominal. Vamos a hablar de por qué se forma la grasa abdominal, qué es lo que causa si tenemos exceso de grasa abdominal y cómo mantener cifras adecuadas. Al final te voy a dar unos tips muy importantes para que estés lo mejor que puedas. Bueno, te voy a ir pasando algunas imágenes para entender todo lo que significa la grasa abdominal. Vamos a empezar por ver dos situaciones que nos marca la Organización Mundial de la Salud para saber si hay sobrepeso u obesidad o un índice de cintura-cadera inadecuado para la salud del paciente. Nos marca ciertas cifras. El índice de masa corporal que nos lo va a mostrar nuestra altura y nuestro peso. Entonces, el índice de masa corporal se muestra a partir de multiplicar mi altura, es decir, por ejemplo, yo que mido unos 0.68, multiplico por 1.68 y lo voy a dividir con mi peso. Pongamos un ejemplo. Entonces, 1.68 por 1.68 nos manda un total de 2.82. Es 63 kilos que peso en este momento entre 2.82 que nos salió de la ecuación anterior. Y nos da como resultado 22.3 de índice de masa corporal. Eso me da un registro de peso normal. Aquí les voy a poner la operación de lo que es el índice de masa corporal para que ustedes lo saquen y los registros de peso normal, sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, que ya es demasiado grave para la salud del paciente. Pero fíjense bien, una cosa es el índice de masa corporal porque nos lo puede regir muchas cosas el peso. Nos lo puede dar la grasa, pero también los líquidos corporales, los músculos, los huesos e incluso inflamación. Por eso a veces a los pacientes les digo, no se tomen tan radical el peso que tienen cuando vienen a consulta, porque hay muchas cosas que nos los pueden proporcionar. Pero vamos a ver qué tan importante es el índice de cintura. Ante la Organización Mundial de la Salud, para las mujeres nos muestra que debería de ser de 80 centímetros o alrededor y en los hombres de 90 centímetros. ¿Dónde se mediría? También se los voy a poner, que es a nivel de donde está el ombligo y en la parte superior de los huesos de la cadera. Porque a veces me dicen, es que ¿dónde está mi cintura? A ver, doctora, encuéntrela. Bueno, ese es el parámetro que vamos a seguir para medir el índice de cintura. Y tomando en cuenta estas cifras, entonces ya podemos saber si nos pasamos de las cifras adecuadas. ¿Y qué nos quiere decir que nosotros tengamos un índice mayor de grasa abdominal? Bueno, nos habla de riesgo que como tenemos de grasa corporal, tenemos en los órganos, desde corazón, riñones, hígado, el páncreas le cuesta demasiado trabajo hacer su función adecuada con
exceso de grasa, y entonces es cuando viene la parte de riesgo para diabetes. O las arterias que se llenan de grasa y la sangre que se vuelve muy densa y nos puede provocar hipertensión. La situación es que para padecer enfermedades, de repente los efectos secundarios a largo plazo o el estar tomando tratamientos de por vida también nos acarrean otras circunstancias más adelante que se pueden prevenir desde a la aparición de enfermedades y prevenir el que tengamos estas situaciones de estar tomando tratamientos a largo plazo. Lo podemos trabajar desde nuestra manera de alimentarnos principalmente. Entonces, ya tocamos el tema de qué es el índice de cintura y las cifras adecuadas que deberíamos de tener. Ya tocamos el tema de por qué es importante no tener esos excesos. Entonces vamos a la parte importante. ¿Qué nos causa este exceso de índice de cintura o grasa abdominal? ¿Cuál es lo importante que debemos de mentalizarnos? Los excesos. No hay un camino diferente, ni porque nosotros mágicamente tengamos obesidad. Lo cierto es que es nuestra responsabilidad y nosotros provocamos cómo nos encontremos en ese momento. Entonces, excesos de azúcares, excesos de grasas, como en los alimentos fritos, excesos de alcohol, incluso nos puede llegar a perjudicar los riñones y provocar alguna retención de líquidos. Los excesos de harinas, eso es muy importante también. Las harinas refinadas nos da un exceso de panículo adiposo. Y los excesos de cantidades, no importa lo que comamos, si es en abundancia, el cuerpo ya no lo necesita. Entonces, de hecho, todos los excesos que nosotros debemos de saber en una consulta, poder decirles cuánto llegar a consumir de azúcares o de harinas o de grasas o qué tipo de grasas y de fibras, de líquidos, etcétera. Si nos excedemos, entonces el cuerpo no lo necesita, entonces lo va guardando como una reserva para en algún momento extremo, pero estamos hablando de una reserva demasiado grande y entonces los órganos ya no pueden con ese trabajo excesivo. Entonces, analiza, tienes más de 80 centímetros de perímetro abdominal como mujer o 90 centímetros de perímetro abdominal como hombre, ¿qué estás comiendo en exceso? Otra cosa que también lo causa es comer desordenadamente. Eso quiere decir que pasemos largos lapsos sin alimento y de repente comemos demasiado porque tenemos mucha hambre y mi mente ya ni siquiera se controla. Y bueno, vamos a hablar, antes de tocar al final el último tip que les voy a dar, cuáles son las sugerencias para mantener un índice abdominal más adecuado. Porque quiero decirte que estar delgado no es significado de ser sano. Pueden ser delgados, comer en desorden y también provocar enfermedades. Y quizás son delgados por su metabolismo o por su buena suerte. Pero, bueno, para los que tengamos un índice de abdomen mayor, vamos a tratar de cuidarnos de la siguiente manera. Por cierto, sigue nuestra página, dale like al video y compártelo para que más gente pueda llegar a tener más información. Veamos,
Principalmente debo de observar los excesos que yo tengo y empezar a disminuirlos. No sean tan radicales porque prontamente se van a cansar y después van a abandonar todo. Yo lo que sugiero es, si tomo 3 litros de coca diarios, pues empezar a tomar un litro. Si tomo 1 litro de coca diario, pues empezar a tomar un día sí, un día no, y bajar a 600 mililitros. ¿Qué otros excesos? Frituras. Si yo acostumbro mucho los chicharrones, los churros, muchos alimentos dorados, pues cambiar por otro tipo de botana o comer más aisladamente y en raciones más pequeñas. O sea, si se me antojan los churros y me encantan, en lugar de diario puedo hacerlo cada tercer día y en lugar de una bolsota grande, pues una bolsa más pequeña. Otra cosa es los azúcares. Este es un tema importantísimo y a lo mejor va a haber un tema especial de azúcares porque los azúcares nos lleva a consumir los azúcares una que es mi adicción, como el alcohol, como las drogas, se hace adicción a los azúcares. Y la adicción viene por un dolor, un sufrimiento, una carencia emocional. Todas las adicciones tienen un punto en una situación emocional que quieren tapar con este tipo de excesos. El problema es que solo se les olvida momentáneamente. La situación de carencia o que se deba de trabajar emocionalmente va a continuar. Entonces es bien difícil trabajar con la situación de los azúcares. Pero lo que pudieran hacer es, en lugar de consumir tanto azúcar industrializado, cambiarlo por frutas, o cambiarlo por frutos secos como arándanos también, y algunos caramelos que puedan llegar a utilizar durante el día en forma moderada para evitar esos excesos de azúcares y atenderte las emociones. Si es necesario ir con un terapeuta, pues hacerlo, es bien conveniente. Entonces, analizar esa parte de los azúcares e irlos disminuyendo poco a poco. Las harinas es también una cosa muy difícil, pero creo que lo de las harinas es un poco más tendiente a los malos hábitos. Desde las pizzas, las hamburguesas, todos los panes de dulce y que los ocultan con que si hace frío hay que comer panes y que si la herencia de la familia, que todo el mundo compra un montón de panes y que si viene el Día de Reyes y ahora la rosca, el Día de Muertos y el pan de muertos. Entonces, la realidad es que lo comercial nos llama mucho la atención y es muy difícil. Pero si yo tengo un plan de realmente querer mantener mi salud en mejor estado, debo de pensar antes de actuar. Y lo mejor es permitirme poco, pero que no haya todo el tiempo en casa. O que no se haga la costumbre de todo el tiempo pedir pizzas, todo el tiempo ir a hamburguesas, todo el tiempo estar con los panes de dulce o las galletas. Este tipo de harinas de verdad es muy pesado para digerir, metabolizar y se nos va mucho a la parte abdominal. Y pues, como decía, lo que es el alcohol, lo que son los azúcares, lo que son las grasas, lo que son las harinas, lo que son las cantidades grandes, todo eso depende de la observación que tengas para ti mismo. Necesitas saber que quieres estar mejor o saber que quieres cambiar tus hábitos para evitar enfermedades, para evitar en algún momento estar grave. Y fíjense, una de las cosas que les comento muy importante es, para los que tienen hijos, por ejemplo, que ya son de una edad más adulta, yo les digo, piensen en más adelante, a lo mejor no lo ven, pero es muy difícil para los hijos ver a los padres enfermos, llevarlos a diálisis, mantenerlos con 10 o 20 medicamentos todos los días, ver a los padres cómo se van deteriorando día con día con tanta enfermedad que se provocaron y que se pudo haber prevenido.
Y a lo mejor sus hijos tienen 5 años o 10 años y no lo logran captar, pero en verdad es bien triste. Y si una cosa muy grave puede ser que falte el padre por todos estos excesos o enfermedades, véanlo en sus hijos. Y si no tienen hijos, imagínense el sufrimiento que cada paciente tiene cuando padece diabetes y que puede llegar a tener úlceras y que puede llegar a tener insuficiencia renal y que puede empezar a tener problemas de visión, que tengan que darle tratamiento láser. Todas esas situaciones, véanlo y piensen si realmente vale la pena disfrutar, como la gente dice, un momento o el diario, o si un día me voy a morir o de algo me he de morir, y no darle realmente un cuidado a tu cuerpo y a tu alimentación y a tu peso. Y entonces quizá reflexiones en cómo quieres estar o cómo te ves en 5, 10 o 20 años. Y si eres joven, porque permítanme decirles que he tenido pacientes de menores de 30 años ya hipertensos y ya diabéticos con obesidad, que definitivamente no es por un susto, definitivamente no es por un coraje, y más adelante vamos a tocar el tema de la diabetes. Y si ustedes quieren que toquemos algún tema, háganmelo saber por favor en los comentarios. Pero vamos a ver el tema de la diabetes, que es muy fácil culpar a que porque mi mamá fue diabética, mi papá fue diabético, porque me dio un coraje, porque mi esposa me hizo pasar un coraje, porque me asusté mucho. No, lo cierto es que yo soy responsable de las cosas que me van a venir sucediendo en un futuro. Entonces, véanlo por la parte familiar, de cómo quisieran llegar a adultos mayores, más sanos, más fuertes, con más energía, y que puedan convivir con sus hijos o con sus nietos, o que estén en cama postrados, o que estén en un hospital porque tienen ya mucho tiempo enfermos. O piensen el otro lado, cuando yo esté enfermo y esté solo, no me va a cuidar nadie, pero entonces ¿cómo quiero llegar a esa edad de adulto mayor, sano, fuerte, conviviendo, caminando, de mi mente adecuadamente? O quiero estar enfermo en hospitales o demás, cuando a veces, si no tengo quien vea por mí, pues va a ser doblemente difícil. Pero además, nadie tendría por qué ver por uno si uno es totalmente descuidado durante su vida. ¿No creen? Hay que quererse, hay que amarse, hay que cuidarse, no nada más porque está de moda ser delgados, o no nada más porque hay dietas de moda, sino hay que tomar una conciencia y una responsabilidad de sí mismos y buscar las mejores opciones y las mejores alternativas. No nada más hay dietas de morirse de hambre, hay una manera de comer adecuada que no es necesario dejar por completo todo. Entonces en consulta yo les organizo esa situación a mis pacientes. Me encanta compartir con todos ustedes la parte de salud, de amor propio, de cosas positivas que puedan llegar a aprender, que puedan fijarse para ser mejores. Y sé que fácil no es, pero que si yo tengo un propósito, claro que lo puedo lograr. Y te voy a dar el último tip. Antes de que te metas en dietas y que digas que es bien difícil y que te niegues a someterte a alguna circunstancia que te haga no comer igual, yo te sugiero que vayas cambiando con este término nada más: alimentos naturales. ¿Cuáles son? Los que no implica que haya un proceso industrializado. ¿Cuáles son? Verduras, frutas, leguminosas como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, lo que es avena, amarantos, y el agua natural, que sí le puedes poner a lo mejor cítricos, limones, naranjas, para que no te sepa totalmente fea o desagradable, o hay gente que no le gusta el agua natural.
Lo más importante es que te cuides y evites padecer enfermedades que a todos hace sufrir. Te quiero mucho. Yo soy Aurora de Maya Salud y Nutrición. Dale like, comparte y te espero en el siguiente video. Bye bye.